reina pero también autora. Fue madre, pero también símbolo de una nación. Fue inglesa de nacimiento pero eligió ser rumana de alma, y cuando Europa ardía en guerras y alianzas rotas, ella se convirtió en el rostro, la voz y el corazón de su país. Esta es la historia de María de Rumania, la reina que conquistó a diplomáticos, fotógrafos, y pueblos enteros. Nació entre la niebla y los castillos de Inglaterra, pero su destino estaba más allá del Canal de la Mancha. María Alexandra Victoria de Sajonia-Coburgo-Gotha vino al mundo el 29 de octubre de 1875, en Eastwell Park, Inglaterra. Era nieta de la poderosa reina Victoria y del zar Alejandro II de Rusia. En su sangre corrían dos imperios, pero desde pequeña entendió que su papel en la historia sería secundario. O al menos eso creyeron todos. Su madre María Alexandrovna era rusa, formal y orgullosa. Su padre, Alfredo Duque de Edimburgo, era hijo de la reina británica, un almirante distante y rígido. María creció entre rígidos protocolos, oraciones en 3 idiomas y clases de piano que odiaba profundamente. Pero había en ella una inquietud, una chispa que no se dejaba encerrar entre cortinas victorianas. Era curiosa, sensible al arte, apasionada por la naturaleza. A menudo se escapaba de las lecciones para montar a caballo por los jardines, con el cabello suelto, desafiando las reglas y los horarios. Tenía apenas 11 años cuando vio por primera vez a su primo hermano, el futuro rey Jorge V. Inglaterra hablaba de su posible matrimonio. Qué conveniente, qué perfecto. Pero tras años de rumores y reuniones discretas, la reina Victoria lo descartó. El motivo: María era demasiado poco inglesa y demasiado rusa, y así, el trono británico cerró una puerta, para abrir otra mucho más lejana. Rumania. Un país joven, apenas consolidado como reino independiente, con una corte deseosa de prestigio, y un príncipe, Fernando de Hohenzollern, que necesitaba una esposa adecuada. Cuando le dijeron que se casaría con un hombre al que apenas conocía, en un país del que apenas sabía el nombre, María tenía solo 16 años. Lloró. Se rebeló. Suplicó. Y al final aceptó, porque en ese tiempo, las princesas no elegían. Pero lo que nadie imaginaba, era que esa joven llorosa que abandonaba a Inglaterra, se convertiría en la mujer más amada de Rumania, y una de las más influyentes de Europa en el siglo XX. Cuando María llegó a Rumania en 1893, nada parecía prometerle un cuento de hadas. La joven princesa de 17 años aterrizó, literalmente, en un mundo desconocido. Rumania era un país nuevo, joven y tenso. Apenas se había sacudido el dominio otomano. Era un reino sin raíces profundas, y con una élite obsesionada con parecerse a Francia, pero sin dejar de obedecer a Alemania. Y María, no era ni francesa, ni alemana. Era inglesa, era rusa, era extranjera, y lo peor de todo, era moderna. Su esposo Fernando, era tan rígido como su bigote, católico, metódico, tímido. María, en cambio, era fuego. Pasional, culta, espontánea. La diferencia entre ellos se notó desde la primera noche, y no solo en la cama. En la corte rumana, María se convirtió en el blanco de miradas, susurros y críticas. No hablaba bien el idioma. Se vestía demasiado colorida. Se reía fuerte. Opinaba. Se movía libre. La reina Isabel, suegra de María y conocida por su severidad, la miraba con desconfianza. La acusaba de frívola, de coqueta, de no ser una digna representante del trono rumano. Y por si fuera poco, la soledad en la corte no tardó en hacer mella. María descubrió que su marido no solo era distante, sino también incapaz de consolarla, o de conectarse con ella. Así que se refugió en lo que mejor sabía hacer: sobrevivir. Se volcó en la cultura rumana, aprendió el idioma, leyó su historia, escuchó a su pueblo. Comenzó a vestirse con trajes típicos rumanos en las visitas oficiales, montó a caballo por los pueblos, visitó monasterios, y poco a poco, la extranjera se convirtió en una de ellos. Pero no sin costo. En el corazón de María comenzaban a gestarse deseos silenciados, amores imposibles, y una ambición que ni ella misma entendía del todo.
porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que no había nacido solo para obedecer, sino para reinar. Cuando Europa explotó en la Primera Guerra Mundial, Rumania intentó mantenerse al margen. Pero la neutralidad, como pronto descubrirían, es un lujo que los países pequeños no pueden pagar por mucho tiempo. En 1914, el rey Carlos I, tío de Fernando, murió, y con él, se acabó la protección prusiana que había sostenido al joven reino. Fernando, que ahora era rey, estaba atado por su sangre alemana, pero María, su esposa, tenía una visión muy distinta. Ella apoyaba abiertamente a los aliados. Y aunque no tenía un cargo oficial, María comenzó a hacer política. Recibía diplomáticos en salones privados, presionaba con cartas a ministros, seducía con su inteligencia y carisma a embajadores extranjeros. Y todo, sin romper el protocolo real. Cuando Rumania finalmente entró a la guerra del lado de los aliados en 1916, el país pagó caro esa decisión. El ejército alemán ocupó Bucarest. La corte real tuvo que huir a Iasi, en el noreste del país. El invierno fue cruel. El hambre y las epidemias devastaban a los soldados. Y allí estaba ella. No en París, ni en Londres, sino en hospitales improvisados, cubriendo a los heridos con mantas, lavando manos ensangrentadas, sonriendo entre bombardeos. La reina, que en otros tiempos fue vista como frívola y extranjera, ahora era llamada la madre de los heridos, la reina soldado, la esperanza de la nación. Y cuando la guerra terminó, con millones de muertos y los imperios desmoronados, María no descansó. Viajó personalmente a la Conferencia de Paz de París en 1919, sin invitación oficial, sin rango político. Pero nadie se atrevió a detenerla. Con vestidos elegantes, discursos firmes y una convicción feroz, María logró lo que muchos creían imposible: que las potencias aliadas reconocieran la Gran Rumania, uniendo Transilvania, Besarabia y Bucovina, al reino que ella había adoptado como suyo. No con cañones, no con tratados firmados a ciegas, sino con diplomacia, astucia y presencia. Finalmente, en 1922, María fue coronada en Alba Iulia, en una ceremonia espectacular, con corona bizantina, ropajes medievales, y miles de personas coreando su nombre. Fue más que una coronación, fue la consagración de una reina sin sangre rumana, pero con el alma de toda una nación. Era reina. Era madre. Era símbolo de una nación. Pero también, era una mujer sola. Aunque el pueblo la adoraba, su matrimonio con Fernando seguía siendo un desierto emocional. Él, siempre reservado y devoto, jamás logró conectar con la pasión, el arte o el idealismo que ardía en María. La distancia entre ellos era tan evidente, que ya nadie fingía. Y así, con el tiempo, comenzaron los rumores. ¿Y cómo no? María era joven, bella, intensa. Y estaba rodeada de hombres que sí sabían mirarla. Uno de los más mencionados fue Barbus Tirbey, apodado el Príncipe Blanco. Era su consejero personal, su amigo más cercano, y según muchos, su verdadero amor. Elegante, discreto, fiel a ella hasta la muerte. No hay cartas explícitas, pero hay miradas en fotografías, gestos en público, y silencios que dicen mucho más que las palabras. Otros nombres también salieron a la luz: diplomáticos, poetas, incluso un médico. ¿Amantes reales o solo chismes de corte? La historia no lo confirma, pero tampoco lo niega. Lo cierto es que la reina supo cuidar su imagen. Jamás cayó en escándalos públicos. Sus pasiones fueron vividas con inteligencia, ocultas detrás de su corona, su carisma, y sus hijos. Y aquí comienza otro dilema: la maternidad. Tuvo 6 hijos, pero no todos eran reflejo del rey Fernando. Su hijo preferido, Mircea, murió en la infancia. Carlos, el heredero al trono, fue un dolor constante, rebelde, mujeriego, escandaloso. Se dice que María lo amaba, pero que también le temía, porque Carlos era capaz de destruir todo por lo que ella había luchado. Su hija Ileana fue quien más se le parecía: fuerte, decidida, con sentido de deber, pero incluso con ella María mantuvo una distancia emocional. ¿Fue por protocolo, por protección, o por culpa? Entre la devoción pública y las sombras privadas,
la reina tejía una doble vida, una en la que representaba la dignidad del Estado, y otra donde perseguía, a escondidas, una libertad que nunca le fue concedida del todo. Los años pasaron, y María, la reina soldado, la diplomática feroz, la amante silenciosa, comenzó a envejecer, pero a diferencia de muchos monarcas, no se apagó. Se volvió más espiritual, más introspectiva, publicó sus memorias, escribía ensayos, pintaba, y seguía siendo la figura más querida de Rumania. En los años 20 y 30, cuando el mundo se sumía en crisis económicas y tensiones ideológicas, María parecía brillar más fuerte que nunca. Mientras el rey Fernando moría en 1927, ella se mantenía firme, y cuando su hijo Carlos se convirtió en rey como Carlos II, trajo consigo los escándalos que María había temido durante años. Carlos despreció las tradiciones. Tuvo una relación escandalosa con Magda Lupescu, una mujer divorciada y sin nobleza, a quien elevó como si fuera reina. El pueblo murmuraba, la nobleza se escandalizaba, y María sufría en silencio. Su poder político fue marginado, su influencia disminuida, pero su carisma inalterable. En 1938, la reina cayó enferma, fue diagnosticada con cáncer, y en su lecho, pidió una sola cosa, que su corazón fuera enterrado en una pequeña iglesia de piedra, en Balchik, a orillas del Mar Negro, un lugar al que ella llamaba su paraíso. Murió el 18 de julio de 1938, a los 62 años, y su muerte fue un luto nacional. Rumania entera la lloró como si se tratara del alma de la nación. Pero su historia no terminó ahí. Durante la Segunda Guerra Mundial, su corazón fue trasladado en secreto. Y en el comunismo, su memoria fue silenciada, pero jamás borrada. Hoy, María de Rumania es considerada no solo una reina, sino un símbolo. Una mujer que venció el prejuicio, el aislamiento, la guerra y el olvido. Una extranjera que se volvió madre de una nación. María no fue una reina común, fue escritora, estratega, madre, símbolo. Y aunque muchos intentaron reducirla a una figura decorativa, ella eligió convertirse en leyenda. ¿Qué opinas tú? ¿Fue María una reina moderna atrapada en su época? ¿O una visionaria que supo adelantarse a su tiempo? Te leo en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartirla, y suscribirte al canal Ella fue primero. Cada semana exploramos la vida de mujeres que hicieron historia, y merecen ser recordadas. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.